Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es pues nuestra cita tradicional de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana. Clave técnica, clave fundamental y clave cuantitativa o de fontanería de mercado, más la clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 30 de noviembre a las 9:03 de la mañana hora española, 3:03 de la madrugada hora de Nueva York. Espero que hayan pasado todos ustedes una buena semana. Recuerden que estamos en Navidades desde el 1 de octubre, que hay que tener ya preparado el árbol y demás, al menos el que pueda. Yo, como no tengo casa, pues no me he podido poner el árbol aún. Madre mía, qué calvario que estamos pasando con la reforma dichosa. En este momento les estoy hablando desde España, es mi último viaje ya en mucho tiempo. A mediados de la semana que viene, no sé exactamente qué día, vendrán ya a recoger el camión de la mudanza, lo que nos queda en España, que como saben estamos provisional, alquilados allí a la espera de que nos terminaran la casa que hemos comprado, pues ya nos viene el camión de la mudanza, llevárselo todo y después de que se vaya al camión, pues ya cogeré el coche con toda la familia y empezará ya definitivamente una nueva etapa. Hasta ahora he estado yendo y viniendo de aquí para allá, pero ya a partir de ahora pues ya me quedaré definitivamente allí y solo vendré pues algunas semanas al año a ver a la familia y eso, pero poca cosa. No será muy frecuente, muy poquito, como mucho un mes sumado entre todo el año, una cosa así. Así que empieza una nueva etapa. El problema es que nos vamos a presentar allí en este momento, a falta de pues 4 o 5 días de que aparezcamos por allí, no tenemos puertas. El señor constructor dice que tampoco es para tanto, que se puede aguantar sin puertas unos días. En fin, la calefacción no está encendida, teniendo en cuenta las temperaturas que hace allí, pues no se puede, ahora mismo la casa no es habitable, porque aún están poniendo radiadores que le faltan y todo tipo de historias. Nueva sorpresa, las encimeras de las cocinas no están puestas, por lo tanto no hay fregadero en la cocina, por lo tanto no se puede cocinar en la cocina. Y cuando le dije al constructor, digo, bueno, pero ¿cómo podemos vivir aquí sin puertas, sin cocina? Ah, no, lo de la cocina no pasa nada porque el horno y el microondas sí que van, pues se cocina en el horno y el microondas. Bueno, él tiene siempre solución para todo. Un personaje bastante peculiar, porque no es suizo, es de Alaska. Y era pescador en Alaska. Y luego se fue y se hizo constructor ahí en Suiza. Es una persona bastante curiosa. Bueno, pues el pobre también, es que, no sé, es complicado. La verdad es que ha sido una reforma bastante grande y se ha pillado los dedos con el tiempo, pero bueno, en el fondo tampoco está tan mal. Nos hemos peleado mucho con él, pero yo creo que tampoco está tan mal. Pero bueno, ya digo, no tenemos calefacción puesta aún, no tenemos puertas, no tenemos cocina. Va a estar interesante aquello. El garaje ahora mismo está copado con una especie de taller que tienen montado ahí. Ahí el coche en la calle, pues no es muy recomendable dejarlo, porque con las heladas y la nieve y toda la película. Y evidentemente pues no he podido decorar aún de Navidad la casa, lógicamente, pues no tengo ni casa. No sé, madre mía. Ah, y la limpieza de obra no está hecha. O sea, que la casa es una porquería viviente. He estado desde aquí, desde España, que he estado, como digo, estos días he estado aquí, intentando que fuera alguien allí para limpiar la porquería. Afortunadamente hemos encontrado, y eso que el pueblo es pequeño, pero hay una empresa de esas que se dedica a las limpiezas de otras cosas de obra. En fin, una aventura, empieza una aventura, nunca mejor dicho, una nueva etapa en mi vida que no supondrá ninguna merma de todo lo que estamos haciendo hasta ahora. De hecho, ya he estado bastantes meses este año allí. Bueno, un pelín de propaganda antes de empezar. Está Intefi Escuela de Negocios con todas las ofertas de Black Friday. Aquí en la página, si pinchan, se han hecho una serie de packs exclusivos con muy fuertes rebajas para el Black Friday.
Si pinchan aquí en reserva tu pack, pues ahí se puede ver pues todos los packs que se han preparado, que hay bastantes cosas, un montón, con fuertes rebajas y demás. Puede ser un buen momento pues para apuntarse pues al máster, que aún se puede uno reenganchar, o empezar alguno de los magníficos cursos que da Judy y Julia de corto plazo, swing trading, scalping y demás. Ahí pueden estar con esta oferta del Black Friday. Les recuerdo que si entran en gloversia.com también pueden acceder a todas las estrategias, todos los productos, vehículos de inversión colectiva, etcétera, que asesoramos. Hay 10 en total que asesoramos para diversas instituciones y a través de esas instituciones pues pueden seguir las estrategias. A destacar que entre todas las estrategias hay muy buenas combinaciones entre las estrategias que tenemos en futuros y las estrategias que tenemos en opciones, porque la virtud que tienen es que las estrategias en opciones van muy bien en los laterales, tampoco van mal en las tendencias alcistas, y cuando vienen las vacas flacas, la de futuros, que también va bien en las alcistas, a lo mejor no tan bien como el mercado, pero también va bien, en las bajistas también le va muy bien. Por lo tanto, con la combinación de todas estas cosas, pues se pueden obtener un poco una forma de invertir todo terreno, ¿no? Esté como esté el mercado, pues puede ir bien. Aquí tienen todas, pueden escoger la que más les guste. También tenemos fondos tradicionales, vehículos más conservadores, mucho más agresivos, de todo. A su disposición siempre hay. Y no solo ofrecemos posibilidades de inversión, digamos, más financiera, también nos metemos en lo que llamamos nosotros ilíquidos, que son inversiones pues en empresas directamente al estilo de algo parecido al capital riesgo, también en inmobiliario, somos muy activos al respecto. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las inversiones en empresas que estamos realizando. Nosotros siempre somos los que entramos y no con una cantidad de capital desdeñable en esto y en todos nuestros productos estamos metidos. En los ilíquidos, como llamamos nosotros, pues también. Pues es una empresa pequeña, hemos abierto unos tickets, nosotros hemos entrado, también están entrando algunos clientes, las rentabilidades cuando nos metemos en este tipo de cosas pues son siempre bastante altas, rentabilidad por dividendo neta pues está aquí hay una serie de escenarios que podrían tener un TIR de 19,26. Esta inversión, por ejemplo, pues está ya casi cubierta, aunque quedan algunos tickets, o si pudiera haber algún interesado, que en breve ya la cerraremos y luego pues vendrán bastantes más, tanto en empresas, ya digo, un poco más al estilo capital riesgo, como en inmobiliario. Somos muy activos, intentamos cuidar al cliente y ser un poco al estilo de banca privada, pero sin los defectos un poco de la banca privada quizá, ¿no? También tenemos nuestros defectos, evidentemente. Dar un poco más de cariño a la gente. Todos son importantes para nosotros y no importan los niveles de inversión, en absoluto. Gloversia.com, ahí lo tienen todo. Gracias. Muy bien, pues nos vamos al mercado. Esta semana tenemos muchos menos gráficos y datos de lo habitual porque ha sido una semana un poco rara en Estados Unidos y de poca información, lo cual no quiere decir que no haya tenido movimientos interesantes el mercado. Ya saben que el jueves fue la fiesta de Acción de Gracias y que ayer pues fue medio fiesta. Tuvimos a Wall Street que cerró a las 7 de la tarde hora española, 3 horas antes. Al final, al cierre de la sesión, el Russell de pequeñas compañías quedó a la baja y el SP500 y el Nasdaq subieron. Una de las claves de la semana que se dio hasta incluso de una manera un poco desesperante es la excesiva dependencia que tienen ya el SP500 y el Nasdaq de un solo valor, diría yo. Estamos diciendo, los 7 magníficos pesan mucho, pero los 7 magníficos en el día a día, no sé yo, sí, influyen, pero es que hay uno de los 7 magníficos que es el que los arrastra a todos arriba o abajo, y es que ya prácticamente se cuentan los días alcistas o bajistas según lo que esté haciendo Nvidia.
Esta es una dependencia excesiva, nos hemos obsesionado demasiado con ese valor. Ya no solo es el peso específico que tiene, pondera un 6, un 7% en SP500 y Nasdaq, que ahora evidentemente tiene su peso, un solo valor. En un índice de 500 valores, uno solo tiene un 6, un 7%, es un poco exagerado. Pero es además como si psicológicamente cada vez que se mueve, porque a ver, su peso en el índice, pues si se mueve un 3, realmente pues el índice debería moverse un 0,2, que es bastante para un índice, pero al final es que arrastra a otros de los 7 magníficos y al final es incluso una cuestión psicológica. Llega a ser un poco de aburrimiento, ya casi miras Nvidia y sabes si ese día le toca subir al SP500 y al Nasdaq o no. Excesiva la dependencia. Y esto lo reflejó ayer Goldman. Goldman nos ha matado mucho esta semana con los papers. Ayer no hicieron paper de cierre ni nada. No, estamos un poco huérfanos de sus indicaciones, de esos traders buenos que tienen, que son bastante fiables. Alguna cosa tenemos, ahora lo veremos a continuación, pero sí que emitieron ayer, no sé quién lo firma, porque los papers que hacen en la mesa de trading a veces los firman y a veces no los firma nadie. No, este está sin firmar, viene de la mesa de trading y hace incidencia en esto, que esto está un poco ya demasiado... Fíjense que dicen, bueno, empiezan diciendo una frase que es absolutamente vital tener en cuenta, semana cortada por el festivo de Estados Unidos, con Estados Unidos que sigue haciéndolo mejor que Europa. Esto no es ninguna tontería. Es que al final tenemos a Wall Street en máximos históricos, prácticamente todos los índices estaban ayer en máximos históricos, pero Europa se ha quedado completamente atrás. Pese a estas subidas que estamos viendo, cuando te pones el Eurostoxx 50 se te cae el alma a los pies. Esta es Europa. Nosotros prácticamente inversiones en bolsa en Europa las hemos descartado. Hacía mucho tiempo, ya lo sabe. Y la bolsa española yo no la toco desde hace años. Dentro de Europa es la que menos me interesa. No, no veo ninguna ventaja de estar ahí. No veo ninguna ventaja tampoco de estar en Europa. Solo tenemos algo de Europa en las carteras de fondos indexados. Aquí tenemos un porcentaje, como esas son a largo plazo, pero un porcentaje pequeño y ya está. Europa ya no le merece la pena a los inversores. Mientras Wall Street está en máximos históricos, pues Europa está siguiendo una directriz bajista. Poca pendiente, eso sí, bajista lateral, pero qué lejos estamos de los máximos históricos. El Eurostoxx 50, para llegar a la zona de máximos históricos, se tiene que meter un 8,66 arriba, ¿eh? Han perdido el tren. La victoria de Trump fue importante, es cierto, y le ha hecho daño a Europa, pero Trump ganó las elecciones aquí. Es decir, Europa ya estaba hecha un Cristo antes de que Trump ganara las elecciones. A Europa no solo le pasa lo de Trump, no podemos decir, no, es que Europa está así por las elecciones. Es cierto que esto ha empeorado la situación, totalmente cierto. Especialmente en algunos sectores que ya de por sí estaban mal, como puede ser el sector de automoción. Pero Trump ganó las elecciones aquí. Y todo esto, Europa tiene muchos problemas. El euro tiene muchos problemas. Supongo que comprenderán por qué prefiero confiar mis ahorros, como he hecho, al franco suizo que no al euro. Es que yo no me fío del euro nada. Miren los gráficos, cómo Europa se queda atrás de todo el mundo. El sector de automoción ya tenía muy graves problemas desde abril. No es por Trump, por lo que Europa se está quedando tan rezagada de Estados Unidos. Lo de Trump lo ha empeorado, nada más. Pero Europa tiene problemas per se. ¿Qué le pasa a Europa? Pues yo creo que muchos analistas tienen razón cuando dicen que en Europa hay unos excesos de regulación que ahuyentan a muchos inversores. Hemos creado esa capa política por encima de todos los países que hay, que es Bruselas. Ha hecho demasiadas regulaciones. Falta un poquito de dinamismo. No nos hemos espabilado.
Veo políticamente una desconexión entre la gente y los políticos aquí impresionante. En toda Europa. Tengan en cuenta que viajo mucho. Que veo... Estoy al lado de Francia cuando estoy en Suiza. Veo mucha gente. Hablo con mucha gente de Francia también. De Alemania. Hablo con mucha gente de Alemania, de Italia. Estoy en un pueblo que está muy cerca de la frontera italiana. De la francesa está prácticamente pegado. Hablo con gente de toda Europa. Hay no sé, un descrédito político en toda Europa tremendo. La guerra de Ucrania también nos ha perjudicado muchísimo más que a Estados Unidos, evidentemente, porque la guerra la tenemos ahí al lado de la puerta. La clase política muy mala. Parte del que tengan descrédito con la gente es que se lo han ganado a pulso, a nivel general. Nos hemos quedado atrás en tecnología. Entre las empresas top de tecnología prácticamente no hay europeas. Puede haber alguna ASML por ahí, algún Infineon, algún SAP, pero comparado con los gigantes asiáticos y norteamericanos, nos hemos quedado totalmente atrás. En el tema de la inteligencia artificial somos unos outsiders, o sea, estamos fuera completamente de onda. Mientras los demás se están beneficiando, Wall Street se beneficia del alto peso que tiene la tecnología, a lo mejor excesivo, pero el alto peso que tiene la tecnología. Nosotros aquí tenemos muy poquito peso y los sectores predominantes son el de automoción, no es el predominante, pero es uno de los más fuertes. El de lujo, pues hombre, pues miren qué panorama el sector de lujo, que es otro de los predominantes. Les acabo de enseñar dos de los predominantes, automoción y lujo. Mira cómo va lujo. Lujo es por China, porque este sector vende muchísimo en China y China pues no está para lujos ahora. Mucho estímulo, mucha cosa, pero no está nada claro que esto esté funcionando y hay que andarse con cierta prudencia. Esto es lo que le pasa a Europa. ¿Lo de Trump? Sí, pero es que veo un error entre muchos inversores que me dicen, no, Europa está así por Trump, está por Trump. El sector de lujo está cayendo desde el mes de abril. Que los aranceles de Trump no van a ayudar en toda esta situación, claro. Ayer Sturnaras del Banco Central Europeo decía, no sé si somos conscientes de que los aranceles de Trump nos van a obligar a bajar más los tipos de interés. La línea dura del BCE ha estado toda la semana diciendo que no se pueden bajar los tipos del tipo neutral, que es el tipo donde la economía ni sufre ni padece, o sea, se queda neutral, ni le favorece ni le perjudica la política monetaria. Ese es el tipo neutral. Es muy importante este concepto, de tipo neutral. Todas las economías tienen un nivel de tipos que no influyen en la economía, por decirlo así. Pues no sé, el 2, pues significa que ni perjudica la economía, pero tampoco la favorece. Un nivel de tipos del 5 tendría un efecto súper negativo para la economía europea. Le haría muchísimo daño, le frenaría el crecimiento. Un nivel de tipos del 0, pues a lo mejor, teniendo en cuenta cómo está la inflación, tendría un efecto muy negativo para la inflación. Entonces hay un punto donde todo se equilibra. ¿En Europa dónde está? No lo saben. Dicen que entre el 2 y el 3. Y los de la línea dura dicen que no se pueden bajar los tipos del tipo neutral, porque entonces perjudicaría la inflación. Los de la línea blanda, como Villeroy, por ejemplo, del Banco Central francés, dicen que sí que te puedes bajar un poco de los tipos neutrales, que hay que bajar los tipos porque la economía europea está muy mal. Al final, Europa está mal porque la economía europea está mal. Porque los datos que nos salen constantemente, pues son muy negativos. Y Estados Unidos está, pues, mucho mejor. Esta semana ha habido algún dato que te hace pensar que a lo mejor no tanto, como el de manufacturas de Chicago, que ha quedado en 40 y poco, es decir, mostrando muy profunda recesión en las manufacturas de esa área regional concreta. Ahí hay mucha industria de metal pesado, de automoción y de cosas así, que no va muy bien el tema, tampoco allí. Y ya está, Europa va mal y Estados Unidos va mejor. Y luego tenemos otro problema, que es Francia. El lío político que se ha montado en Francia recientemente está perjudicando mucho a los mercados. Muchísimo. Entonces vean, por ejemplo, los Credit Default Swap de Francia a 5 años, cómo están subiendo. Se está comprando prima de riesgo de una deuda que está siendo vendida muy agresivamente. Tengan ustedes en cuenta que ahora mismo
el spread entre los bonos franceses y alemanes están mostrando la mayor prima de riesgo desde el año 2012. Estos son los credit default swap, que es el prima de asegurarse. Como ven, también está en uno de los niveles más altos de los últimos tiempos. Esto fue, aquí llegó en el punto este del lío de las elecciones recientes, donde salieron partidos de todo el espectro político con un guirigay ahí, una torre de Babel auténtica. Bueno, pues a nivel de spreads, el spread francés respecto al alemán, pues está pasándolas moradas. Está en el peor nivel del año 2012. Muy lejos de los niveles a los que llegó esa prima de riesgo en el año 2012, que eso fue una crisis realmente grave, pero está ahí. Francia tiene muchos problemas, la deuda francesa se está vendiendo, están intentando pactar unos presupuestos, pero ahí ni que se entienda, es un auténtico sin Dios ese país ahora mismo en política económica. En suma, todos son problemas en Europa. Mi opinión, Europa, no, gracias. Y por mucho tiempo. Prefiero centrarme en Wall Street. Y ya está. Algo de Asia, se puede tener algo, así por tener, poco, pero es que esto como que no. Y claro, el euro, bueno, pues aquí ven al euro, pues fatal, ¿no? ¿Cómo va a estar? Con todas estas cuestiones macroeconómicas que tenemos encima de la mesa. Ya quien dice que sin ningún género de duda en el 2025 el euro llegará a la paridad, yo creo que sí, que lo hará. Hay quien cree incluso que la puede perder, hay quien habla de que llegará a 0,95 para luego rebotar y volverse a meter otra vez por encima de la paridad. Otros, como HSBC, decían ayer que terminará el año en 0,99. Si es que aquí no hay donde rascar. Es que el euro se levanta por las mañanas y ya va buscando a ver si tenemos otro nuevo lío en Europa. Entonces, no sé, necesitamos un cambio bastante radical y no tiene ninguna pinta de que lo vayamos a hacer, desgraciadamente. No olviden, no obstante, que el euro tiene una estacionalidad favorable ahora hasta el 31 de diciembre, o mejor dicho, el dólar tiene una estacionalidad desfavorable hasta el 31 de diciembre por motivos fiscales, repatriaciones de cara a fin de año y todo ese tipo de cosas. Si rebota el euro, muchísimo cuidado a partir del 2 de enero, porque esta estacionalidad, en los años en los que se produce, se gira prácticamente brutalmente a partir del 2 de enero. O sea, no en la primera semana, no. El primer día de enero, porque estos motivos fiscales que fuerzan los rebotes, y es que se producen, se deshacen en cuanto llega el día 2, porque aquí no hay nada ya fiscalmente que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con el tema. Bien, volvamos al paper y como ven, pues aquí se dice que hay muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas, mucha gente que se pregunta si la megacapitalización podrán continuar sobreponderando, ayudando al mercado en 2025. Esa es muy buena pregunta y yo me la hago también, ¿eh? Viendo cómo se comporta ya Nvidia, viendo la reacción que ha tenido a los resultados, no tengo respuesta a esta pregunta, ya se lo digo también. ¿Podrán seguir los 7 magníficos tirando del carro o se van a estancar? Ya hay muchos 7 magníficos que se han estancado. El más importante, Microsoft. Esto es lo que me da miedo a mí. Que entremos en un 2025 con muchos de los 7 magníficos en este plan. O sea, Microsoft ha tirado la toalla, se ha metido en un lateral, desde agosto ya no se molesta, ya se nota que la cosa se ha quedado ahí, el volumen en el lateral, bueno, no es así como gran cosa, no es la primera vez que lo hace, es un valor que ha tenido le gusta bastante los laterales. Pero ¿quién no nos dice que Nvidia no se meta en uno así? Es que Nvidia es todo el mercado, prácticamente. Estamos obsesionados con Nvidia. Pues este es el gráfico del mercado, porque como lo seguimos de esta manera, ayer subió un 2,15% y le dio permiso al S&P500 y al Nasdaq para subir. Los días anteriores había estado bajando e impidió que el S&P500 pudiera romper los 6.000. Por cierto, con el volumen, aquí se vio como en la parte alta estaba bastante flojo
y ahora subió en la corrección. ¿Podrá seguir Nvidia esto? Nada, es que tampoco nos debemos olvidar de este asunto, ¿no? Nvidia lleva desde 2023, pues nada más y nada menos que un 800%. ¿Va a poder mantener esto? Son preguntas que me hago para 2025. ¿Vamos a poder mantener esto? Ha publicado buenos resultados, ¿eh? Se puede pensar, ¿no? Pero como va a ir publicando buenos resultados, es que los ha publicado buenos. Y no... Ya es como si no... Un poco demasiado ya el tema. Esto es lo que nos tenemos que preguntar para el 2025. Yo no tengo la respuesta. ¿Van a poder seguir aguantando los 7 magníficos todo esto que se ha subido? Porque como no lo hagan, nos van a meter en lateral o nos pueden meter en una corrección. Actualmente los 10 valores más grandes tienen una ponderación de 1/3 del total del mercado. Y esto es una de las mayores concentraciones relativas de la historia. Ahí lo tiene el gráfico. 36% en este momento del SP500 son los 10 primeros valores. Eso es un poco demasiado. Estamos siendo demasiado dependientes. Por eso digo que si no chutan en el 2025 con esa ponderación tan gigantesca, no van a chutar los índices tampoco. No van a chutar los índices tampoco. Al menos los grandes índices de SP500 y Nasdaq. Y ya ven que históricamente no. Nos podemos ir más atrás en la historia, ¿eh? Miren. Desde el 29, desde el 25, para ser más exactos. Lo que me interesa es la línea gris, que es la ponderación de los 10 valores más grandes. Pues nunca se ha visto nada igual. Un poco en el 29. Ya ven, estamos demasiado dependientes. En el COVID no teníamos tanta dependencia, antes de la gran crisis financiera ni de lejos, antes del pinchazo de la burbuja.com tampoco, ni antes del pinchazo de la famosa burbuja Nifty 50, ni cuando en los años 60 dominaban el mercado AT&T, General Motors, IBM. Esto de ahora es nuevo, tanta dependencia. Han hecho un estudio desde 1930 hasta la fecha y se ve que el SP500 tiende a tener una volatilidad realizada, no el VIX, que es la volatilidad implícita o la cotización o la expectativa que tiene el mercado sobre la volatilidad, no, la volatilidad que finalmente se da real. Pues cuando hay tanta concentración, la volatilidad tiende a estar bastante más alta. O sea que para el 2025 deberíamos esperar más bien bastantes bandazos abajo y arriba por este tema. Aquí tienen otro gráfico que es cuánto contribuyen a la rentabilidad final del índice SP500, en rojo los 10 valores más importantes y en azul el resto del SP500. Lo pueden ver aquí un poco a nivel histórico. Claro, cuando decimos el SP500 está caro y no es interesante a estos niveles, eso es muy relativo. El SP500, bueno, pues muy barato no está, pero fíjense la diferencia de PER entre los 10 valores más grandes, que está más de 30, y si quitamos estos 10 valores más grandes, el SP500 está con un PER de 19, que no es barato, pero tampoco es una cosa muy preocupante, le daría mucho margen. Le distorsiona mucho el PER de estos valores que más ponderan. Y al final del paper, pues inciden en ese problema que estamos hablando, del que estábamos hablando, de que en Europa no hay ningún interés. Pues aquí hacen un estudio de los flujos de dinero que entran en Europa y en Estados Unidos y fíjense qué desastre. En azul clarito están los flujos semanales que entran en Europa y en azul oscuro los que entran en Estados Unidos. Esto históricamente
Había sus diferencias, pero incluso había épocas en las que entraba más dinero en Europa, como aquí, años 2015, 2016, año 2017, pero ya de un tiempo a esta parte, la cantidad de dinero que entra en Europa comparada con la que entra en Estados Unidos es absolutamente ridícula. Me da que Europa ha perdido el tren. Creo que estos datos son como muy espectaculares, la cosa ha cambiado mucho. Antes no era así. Pero esto ya es muy exagerado. La gente ha tirado la toalla con Europa. Y luego nos dan un mapa dentro de Europa cómo van los flujos de dinero. Pues miren, de donde más va cayendo la cantidad de dinero semanal que entra es de la bolsa española, precisamente, que es esta que está en azul clarito. Está cayendo los flujos bastante. En el único sitio donde está entrando dinero en Europa en los últimos meses es esta línea azul más oscura, que es el Reino Unido. En Alemania, España, Francia, Italia están los flujos dándose la vuelta por completo. Si salimos de los grandes índices y nos olvidamos por un momento del SP500 y el Nasdaq, que ya hemos visto que tiene una excesiva dependencia de los 7 magníficos y muy específicamente de un solo valor de Nvidia, ahora mismo Nvidia es el mercado en el SP500 y el Nasdaq, en el resto del mercado sí estamos teniendo muy buenas perspectivas. Fíjense, por ejemplo, este gráfico en el cual podemos ver en la línea de abajo naranja qué tanto por ciento de valores del SP500 se mueven por encima de la media de 200 y en azul pues tenemos el movimiento del SP500. Como pueden ver, desde prácticamente todo el año, desde enero del 2024, se mantiene con muchos valores por encima de su media de 200 y todo este tramo de subida que tenemos ahora últimamente, pues se sigue manteniendo un gran número de valores por encima de la media de 200, ahora mismo casi el 75%. Esto es muy bueno y le da legitimidad a la subida. Fíjense, sin embargo, cómo este factor de que haya cada vez menos valores por encima de su media de 200 advirtió muy seriamente en el 2021 de que se estaba acabando el gas. Los valores que estaban por encima de la media de 200 no paraban de bajar y cuando se dio la vuelta al mercado estaba dando máximos, pero tan solo con el 30 y tantos por ciento de los valores por encima de la media de 200. La amplitud es muy importante para ver lo que se nos viene encima. Y aquí no vemos el más mínimo peligro. O sea que el resto del mercado está yendo muy bien. Son los 7 magníficos los que titubean, ahí en las alturas, después de haber subido mucho. Pero el resto del mercado está teniendo un fin de año muy bueno. La mejor medida que podemos tener de lo que está haciendo el mercado de verdad, no el SP500 y el Nasdaq, que está, ya digo, todo muy distorsionado. ¿Qué está haciendo el mercado de verdad? El mercado lo está haciendo muy bien. El mercado está muy sólido. Y lo podemos ver en el mejor indicador que yo creo que hay para ver estas cosas, que es el Value Line Geometric Index. Es un índice que se calcula para eso, para medir con todos los valores la misma ponderación, la salud del mercado en general. Si le preguntamos al ChatGPT cuántos valores hay ahí, yo no sé, yo no puedo vivir sin el ChatGPT, yo no sé ustedes, pero es que es tremendo. O sea, es como tener un secretario por $20 al mes, ¿no? Le meto le hago fotos con el móvil a lo mejor a unos apuntes que tengo yo hechos a mano y me lo traduce y me lo pasa a texto todo, o sea, para poderlo pasar a PDF, pero es increíble lo que hace estas cosas, ¿no? Entre 1000 cosas. Me sirve para todo. Bueno, pues dice que hay 1700 acciones de diversas bolsas, como NYSE, Amex, Nasdaq y mercados extrabursátiles. Y su cálculo mediante media geométrica otorga a los 1700 valores un peso exactamente igual. Es muy matemático. Entonces, miren lo que está pasando en el mercado de verdad. Lo del SP500 y el Nasdaq es el SP500 y el Nasdaq, pero no es el mercado de verdad. El SP500 ya no es el mercado. Miren lo que está pasando en el mercado de verdad. En el mercado de verdad no se ha roto aún el máximo histórico del 2021. No se rompió. Pero en el mercado de verdad la subida está siendo mucho más fuerte
de lo que parece en el SP500 y nada, que también parece fuerte, pero aquí se ve que es mucho más fuerte, camino de esos máximos históricos. Luego, por amplitud de mercado, muy bien. Solo hay una cosa que me ha dejado un poco mosca y que no sé muy bien cómo interpretar, pero yo se lo muestro por cada uno que intente encontrar una explicación. Yo ni me había dado cuenta, pero un amable lector, un amable seguidor, escuchante, me avisó. Fíjense lo que pasó ayer en los mercados oscuros. Esto es muy raro. Un volumen vendedor absolutamente extremo. Recuerden que aquí en los mercados oscuros, que se calcula sobre el SP500, todos los valores tienen la misma ponderación. Aquí no hay Nvidias que valgan ni nada de esto. Entonces ayer se vio un volumen vendedor extremo. No se había visto un volumen vendedor tan grande, pues no sé desde cuándo. Pues desde aquí, desde el año 2022. Desde enero del 2022. Y muy bueno no fue. Apareció aquí. La línea verde es el SP500. Y ya a partir de ahí se cayó. Ha aparecido otras veces en tendencias alcistas y no ha supuesto nada más que una pequeña corrección, pero también apareció aquí, por ejemplo, en el año 2020, justo antes del gran problema del COVID. Aquí apareció y sin embargo no supuso merma de la tendencia alcista, es decir, esto no significa que tengamos que salir corriendo para nada. No siempre que pasa esto se deja de subir, pero siempre que va a haber una corrección fuerte aparece, no se sabe. Simplemente dejo la nota ahí para que lo tengan en cuenta. Durante la semana, entre las pocas cosas que ha editado Goldman, hubo un paper bastante bueno editado por Rabner, que es uno de los buenos. Vamos a orientarnos un poco. Este es de los que se mojan y, bueno, pues como todo el mundo se equivoca, pero yo admiro mucho a la gente que se moja un poco intentando plantear hojas de ruta y luego pues saldrá bien o saldrá mal, pero nos viene muy bien para tener una idea. Y cuando terminemos de sacar lo más importante de este paper, intentaremos determinar nuestra propia hoja de ruta. Dice que bueno, pues que hay una subida muy fuerte este año, lleva 20 años haciendo este email de la cena de acción de gracias, y habría que fijarse en varias cosas. Él se desprende que sigue manteniendo un objetivo de este rally navideño en 6.200. Y da aquí una serie de razones para fundamentarlo. Dice que en primer lugar estamos en el mejor periodo estacional del año, eso es verdad. Estamos con una estacionalidad muy favorable, ya va a pasar tiempo sin que llegue tanta estacionalidad favorable. Por lo tanto, dice que quedan 20 sesiones en diciembre con estacionalidad favorable, pero atención a esto, nos recuerda que las 2 primeras semanas de enero son las 2 mejores semanas en todo el año, con un retorno medio del 1,61. Es decir, que estacionalmente la estacionalidad favorable no termina en diciembre, sino que se prolonga hasta al menos mediados de enero. Entonces, las 2 últimas semanas de diciembre son el tercer conjunto de 2 semanas mejor del año, con un retorno promedio de 0,99. Es decir, que dentro de la estacionalidad favorable, la estacionalidad es especialmente favorable entre mediados de diciembre y mediados de enero. Si combinamos la estacionalidad de estas 4 semanas, las 2 últimas de diciembre y las 2 primeras de enero, tenemos el mejor periodo de 4 semanas estacional del año con un retorno medio del 2,60%. Aquí lo tienen en un gráfico, esto está por conjuntos de 2 semanas, como vemos, las 2 semanas finales de diciembre son muy buenas y las 2 primeras semanas de enero son buenas también. Luego ya en la segunda parte de enero, ya no es tan favorable y luego vienen los problemas. Esto es de 1928. En la primera semana de febrero. Sería esta, perdón. Y ya a mediados de febrero se complica la cosa. Este gráfico va a ser importante para determinar nuestra hoja de ruta.
Seguimos. Si tomamos ahora un gráfico de semanas, no de 2 semanas, que era el anterior, sino semanas, desde 1928 la mejor semana del año es la 1 de diciembre. Atención a eso. Esto va a ser importante para la hoja de ruta que vamos a determinar. La mejor semana del año es la primera semana de enero. Porque los fondos de inversión aplican muchas cantidades de dinero que han recibido en los últimos días, los aplican ahí. Además, bien, me salto el párrafo anterior porque es un poco rollo, vamos a esto. La gamma es claramente positiva. El hecho de que la gamma esté positiva, ya saben que significa que los market makers van a la contra, es decir, venden en las subidas, amortiguan un poco las subidas, pero no las impiden en absoluto, pero también compran en las caídas, con lo cual impiden que cualquier inicio de caída se pueda magnificar y montarnos un lío, porque ellos están comprando las caídas para hacer sus ajustes y sus cosas. Entonces, con la gamma positiva tenemos un mercado mucho más favorable y mucho más tranquilo. No es una gamma excesiva, pero es una gamma positiva. Más factores favorables para las próximas semanas. Pues la cantidad de dinero enorme que hay en monetarios. Rabner piensa que solamente con que saliera un poquito de la barbaridad que hay ahí en monetarios, dice que simplemente con que saliera un 3% de la fortuna que hay metida en monetarios, podríamos estar hablando de 234.000 millones que irían a la bolsa. Bueno, no es descabellado eso. En algún momento tendrán que salir de la cueva. Aquí habla del efecto enero. También esto es muy importante porque observen cómo los fondos de inversión en enero es cuando más dinero colocan en el año. O sea que enero tampoco tiene malas perspectivas. No tenemos que pensar el rally de fin de año, si se sigue produciendo, pues es un rally que se termina el 31 de diciembre. No, para nada. Esto es lo que, sobre todo lo que les quería mostrar con todo este tinglao que estamos viendo aquí. Añadan además, lo pone un poco más adelante, pero ya les ahorro el rollo, que están entrando recompras a un ritmo, como ya hemos comentado en otras ocasiones, de 6.000 millones de dólares al día. Con todo esto vamos a plantear nuestra hoja de ruta que no tiene cambios excesivos, pero que la tenemos clara en la cabeza. Luego saldrá o no saldrá. La hoja de ruta sería la siguiente. Nos olvidamos de Europa porque no tengo nada claro qué puede pasar en Europa. Recuerden que esto no es ninguna recomendación, es mi análisis, mi opinión personal. Y que está prohibidísimo en vídeos de este tipo dar recomendaciones a nadie por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bien, también recuerdo, porque hace un siglo que no lo recuerdo y luego me echan la bronca, que también puedo tener conflictos de intereses debido a mis dos actividades. Por un lado, soy director de inversiones de una IAFI, con muchos clientes por debajo, muchas instituciones. Y por otro lado, también pues me dedico a la información financiera, análisis, lo que estoy haciendo ahora, y entonces, según la ley, tengo que avisar que puedo tener conflictos de intereses entre ambas actividades. Yo creo que no los tengo y procuro no tenerlos, pero tengo que avisar legalmente de que podría tenerlos. Bueno, pues a lo que voy. Con todo esto, la hoja de ruta que yo me planteo es la siguiente. Sigue el rally de fin de año, con sus más y con sus menos, pero sigue el rally de fin de año. Pero muy importante. Y vamos a tener en la hoja de ruta que sigue el rally de fin de año durante al menos la primera quincena de enero. Que podría ser que se extendiera incluso en todo el mes de enero. Y en la hoja de ruta pongo febrero marcado con un círculo rojo. Como no veo indicios de recesión en Estados Unidos, los datos macro no nos lo indican, no tengo por qué temer una caída gigantesca como llegamos a temer en la hoja de ruta en una buena parte de este año, al final lo eliminamos hace ya algunas semanas, pero sí podríamos tener correcciones de buen calado. Entonces, hoja de ruta, subida que podría continuar hasta mediados de enero por lo menos, que quizá hasta finales de enero, y en febrero empezaríamos a entrar ya, desde mediados de enero, febrero, podríamos entrar ya en el terreno de temor a las fuertes correcciones.
De momento nada más, porque no veo indicios de recesión, que es lo que te marca caídas de gran calado. Con dos factores dentro de esta hoja de ruta como fundamentales, además, que podrían hacer cambiar las cosas. Uno, que se pudiera conseguir una paz en Ucrania. Eso cambiaría la hoja de ruta. Si se consigue una paz en Ucrania, eso es muy alcista. Especialmente para Europa. Si se consiguiera la paz en Ucrania, ahí sí que podríamos replantearnos la posibilidad de spread entre Europa y Estados Unidos. También esto favorecería a Estados Unidos, evidentemente. Hoy, antes de empezar a grabar el vídeo, la prensa española, no me ha dado tiempo a leerla, pero le he dado un vistazo a la prensa suiza y veía que ponía en titulares que Zelensky había dicho que daría concesiones si la OTAN protege al resto de Kiev, excluyendo los territorios que ya están ocupados. Bueno, es un principio. Da la sensación de que sí que podría haber una paz y que la paz pasa, es que no parece que haya otra solución, según los analistas geopolíticos, porque se mantengan los territorios como están en este momento. Parece que ambas partes son conscientes de eso e intentan ganar la mayor cantidad de territorio posible, porque tiene toda la pinta de que ese posible acuerdo de alto el fuego tendría que venir por quedarse los territorios como están ahora y que ya no nos atacaran más territorios. No lo sé, no entiendo de esto. Yo digo lo que pone la prensa, la economía es lo mío, esto no. Pero si se consiguiera esa paz en Ucrania sería muy importante. Evidentemente, si en lugar de conseguirse la paz en Ucrania sería la de Dios es Cristo y empiezan a lanzarse bombas ya subidas de tono, atacando otros países, que si los norcoreanos, que si la bomba atómica, y no sé qué, pues ya ni les cuento. Evidentemente, si se montara un ataque nuclear, no haría falta análisis, porque ¿qué les voy a contar, no? ¿El mercado cree que eso es posible? Pues no lo cree, yo tampoco. No creo que esa sea la hipótesis más probable. Yo me inclino más porque Trump pueda mediar para que haya una paz ahí de alguna manera, más o menos inestable. Bueno, estas cosas son muy complicadas. Y el mercado tampoco lo cree. En Polymarket solo le dan un 7% a la posibilidad de que hubiera un lío nuclear en lo que queda de año. Sin embargo, dan un 45% de posibilidades, que son bastantes, de que pudiera terminar la guerra de Ucrania en los primeros 90 días de mandato de Trump, que empiezan el 20 de enero. Por lo tanto, este tema está más o menos tranquilo, pero es una cuestión que no se puede excluir, que empezara a hablarse, que empezara a haber diálogos y que el mercado empezara a intuir que podría haber un alto el fuego duradero en Ucrania. Solamente eso, ya no una paz, un alto el fuego al menos duradero, ¿no? Que se parara esa carnicería, esa masacre que hay. De verdad es horrible. Esto sería muy bueno para el mercado. Igual que sería muy malo lo contrario. Pero en principio sería muy bueno. Por cierto, que en este mercado acabo de encontrarme, no sabía que hacían estas cosas. Están apostando sobre quién gana la Liga Española. Una cosa bastante curiosa. En este momento dan, mira, aquí está, Barcelona 60%, Real Madrid 35%, Atlético de Madrid 3,8%. También sale la Champions. Bueno, volvemos a la economía. Segundo factor y último, que puede distorsionar la hoja de ruta. Aranceles. Por los bandazos que hemos visto últimamente, al mercado le pone muy nervioso los aranceles. Ya en el 2018 tuvimos episodios muy complicados por los aranceles. Si a partir del 20 de enero se diera una política de aranceles imprevista o más fuerte de lo esperado, o yo qué sé qué, en cualquier caso, Trump es como es. Hay que recordar su anterior mandato. Digo, es como es relativo a los mercados. No entro en más valoraciones. Es una persona muy proclive a dar titulares. Bastante espectaculares, para bien o para mal. Entonces, en cuanto empiece su mandato, debemos esperar que haga muchos titulares que no le van a gustar al mercado, otros les gustará mucho, pero habrá titulares que no les gustará, sobre todo relacionados con los aranceles, que pueden dar bandazos importantes y correcciones de algunas semanas o de algunos días importantes. Esto va a ser así, es inevitable. Son los dos factores que puede haber de distorsión en la hoja de ruta. Y en principio la vamos a parar a primeros de febrero porque creo que hay muy poca visibilidad. No lo digo ni por bien ni por mal, es que no sé, hay muy poca visibilidad sobre lo que pueda pasar a partir de ahí, es muy difícil.
Yo no voy a entrar en el juego ese de en el año 2025 el SP500 va a subir hasta 7.000, hasta 6.000 y luego no acierta nadie, porque es imposible, pueden pasar tantas cosas en un año que vaya usted a saber. Así que vamos a parar la hoja de ruta en febrero. Y esta sería la que les acabo de exponer. Bien, acabo de hablar de aranceles, de que los aranceles pueden mover mucho mercado. Bueno, pues aquí hay un gráfico que se me ha salido del marco, pero se lo voy a decir de palabra. ¿Qué valores lo hacen mejor o qué valores lo hicieron mejor en los 8 episodios de alto riesgo de aranceles, o de activación del riesgo por problemas con los aranceles que tuvimos en el periodo anterior, 2018-2019, donde se habló mucho de esto, ¿no? Bueno, se me ha salido del marco, pero el sector que mejor lo hacía en estos episodios de nervios era Utilities, seguido de Telecos, que se han salido del marco, Utilities y Telecos. Utilities está como por aquí, más o menos, y Telecos parecido a Real Estate. Entonces, Utilities, Telecos, Real Estate, consumo básico, consumo de duraderos, consumo de servicios, cuidado de la salud, son los que mejor lo hacían en los periodos de exacerbación del riesgo de los aranceles. En cambio, atención, quien peor lo hacía era el sector de semiconductores, sector de ADRs, chinos, más valores chinos, hardware tecnológico, bienes de capital, automoción, materiales. En suma, mucho me temo que cuando hable Trump de aranceles y se ponga el mercado nervioso, Nvidia no tiene pinta de que lo vaya a pasar bien. Y como ahora mismo, pues medio mercado es Nvidia, que estamos tan obsesionados, creo que esta tabla es importante que la tengan en cuenta. Recuerden que aquí falta Telecos y Utilities, que se ha salido del marco. Otra de las claves de la semana, muy importante, ha sido la mayor tranquilidad de los bonos. Los bonos por fin se han tranquilizado. Aquí tienen la rentabilidad del bono americano a 10 años, que ayer cerró, como pueden ver, en el 4,18%. Ahí está. Tras haber llegado prácticamente al 4,5%, hemos tenido una muy fuerte corrección de la volatilidad de los bonos y también de las rentabilidades, de ambas cosas. ¿Dónde estuvo el catalizador? Pues es muy significativo que todo esto comenzó cuando Trump anunció que como secretario del Tesoro iba a poner una persona que siempre se ha caracterizado por dejar claro que su objetivo es reducir notablemente el déficit presupuestario de Estados Unidos y también reducir sus deudas. Blanco y en botella. El problema de los bonos era que estaban asustados por los excesos de deuda de Estados Unidos. Y ahora empiezan a pensar que el objetivo de la administración Trump no va, como se había pensado, de seguir manteniendo unos niveles de déficit y de deuda muy altos, sino de intentar reducirlos, teniendo en cuenta ese secretario del Tesoro que se ha nombrado. Así que ha habido un antes y un después de ese factor. Está claro que el mercado de bonos teme mucho a las deudas y que era más importante de lo que todos nos pensábamos, ese factor. Como Europa va muchísimo peor que Estados Unidos, la recuperación del mercado de bonos europeo ha sido mucho más fuerte que la recuperación de los bonos norteamericanos. ¿Por qué? Pues porque se ve claramente que el Banco Central Europeo va a tener que bajar los tipos de interés mucho más de lo que estaban reconociendo. Porque la economía va mal en Europa, hay muchos problemas. Entonces ya ven que la recuperación de estos bonos europeos es muy notable y se ha estabilizado bastante. Se ha estabilizado bastante. Los bonos americanos no tanto, pero también han tenido una recuperación muy notable desde que sucedió todo esto que estamos hablando del nombramiento del secretario del Tesoro. Ojo, porque ahora van a llegar a la media de 200, que está en confluencia con la media de 50, y ahí vamos a tener bastante resistencia. Pasar por encima sería muy buena señal. De momento, ya saben, 4,18% de rentabilidad. Esto es muy favorable para las bolsas. El que los bonos por fin se hayan tranquilizado es muy favorable para las bolsas. Es un factor muy importante de los que hemos tenido esta semana. Otro factor muy importante es que da la sensación de que el sentimiento se había moderado un poco. Por ley de sentimiento contrario, a lo mejor había un sentimiento un poco excesivo. No sé yo, la metodología de cálculo de la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, pues a veces deja un poco que desear, pero es un hecho muy significativo. Este gráfico que lo vi en el tuit de Kai Torrella,
Me gustó mucho porque se ve que por primera vez desde abril, en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, había más bajistas que alcistas, como si se hubiera moderado bastante el sentimiento. Y cuando esto sucedió en abril, a continuación vino una subida bastante notable del S&P 500. Bueno, pues ahí queda esa posible moderación de la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Otra de las claves de la semana pues, fue la publicación del dato de PCE, que muestra que no hay que por qué tener una gran preocupación por la inflación en este momento. El PCE pues, salió en línea con lo esperado y bastante tranquilidad. Aquí el único factor que puede influir en la inflación para mal es el tema de los aranceles. Durante la semana hemos seguido viendo cálculos de unos y de otros de qué puede pasar con la inflación con los aranceles, y el cálculo que más expectación levantó pues fue un cálculo de Goldman según el cual la inflación podría subir un 0,9 si Trump implanta con bastante rapidez todos los aranceles de los que ha hablado. Sería un 0,9. Claro, esto dificultaría mucho el objetivo de la Reserva Federal. No es una cifra trágica, tampoco es algo trágico, no es volver a lo del 2021 ni nada de todo eso, pero sí que es una cifra significativa que impediría pues llegar a ese objetivo del 2. Así que este es un tema con el cual pues vamos a tener que lidiar bastante a partir de ahora. Pasando al apartado de varios, quería mostrarles un estudio muy interesante. Voy a intentar ir rápido, porque es un poco largo, pero solo quiero que se queden con la idea fundamental. Es un estudio que ha hecho Goldman, en el cual se ha dado cuenta que un sistema que consistiera en comprar opciones call durante los últimos 20 años, 5 días antes de los días de los analistas y vendiendo un día después, habría dado unos resultados magníficos. O sea, a esto se refiere un día de analistas cuando eso que las empresas convocan a los analistas para actualizar sus previsiones y tal y cual, todo ese tipo de cosas, ¿no? El día del analista de Telefónica, pues ahí cuentan un poco sus previsiones, ¿no? Bueno, pues los resultados son magníficos, comprando call de ese valor en concreto 5 días antes de ese día de analistas y vendiendo un día después. Pues habría dado un retorno de prácticamente el 20% anual. Es muy bueno. Evidentemente, en los años en los que hay tendencia bajista, la estrategia no sale bien. En el 2008 salió mal y en el 2022 también salió mal. Pero salvo que estés en tendencia bajista, como se puede comprobar, la estrategia es francamente buena, lo cual demuestra que estos días de los analistas hacen que los valores se animen. Es una evidencia, ¿no? Es la idea con la que quiero que se queden. Convocar un día de analistas es muy favorable para el valor desde 5 días antes hasta el día después de la conferencia. Si te esperas a comprar cuando pasa el día de los analistas, estás equivocado, porque todo se ha descontado anticipadamente. Como podemos ver, esa es la idea nuclear con la que quiero que se queden ustedes. ¿Y qué días de analistas están convocados para el próximo mes de diciembre? Pues aquí Goldman les pone una tabla. Pueden parar el vídeo y pueden tomar nota. Ya saben que estas convocatorias pues pueden ser favorables. Por aquí veo uno de los grandes, Amazon, el 2 de diciembre para ser exactos. Bueno, pues ahí lo tiene. Desde un punto de vista técnico tenemos una cuestión importantísima, que es el S&P 500 y los 6.000 puntos. Absolutamente vital lo que pueda pasar con esto. El rally de fin de año, o sea, de que, vamos, la posibilidad de que se cumpla la hoja de ruta que hemos diseñado, podrá estar equivocada o no, pero bueno, con la que vamos a trabajar, depende de que ese 6.000 quede roto definitivamente. Ha habido días muy pesados donde una y otra vez el 6.000 lo repelía, incluso forzó una corrección de cierto calado, cayendo de 6.000 a 5.850 varias veces, pero finalmente parece que está cediendo. Si se confirmara, el 6.000 pasaría entonces a ser soporte y esto sí que abriría la puerta al rally de fin de año hasta yo creo que el 6.200 perfectamente. La siguiente resistencia importante, la banda de Mogilev superior nos la muestra, estaría en 6.100. Este es el spot.
En cambio, perder el 5.850, o dando un poquito de margen hasta la media de 50, perder el 5.834 antes de final de diciembre podría poner a todo el mundo muy nervioso. Y si nos vamos al gráfico de 4 horas, aquí el análisis está más claro aún. No me cansaré de repetir que se coloquen las bandas de Mogilev en sus estudios. Ya sé que es una cosa rara, que la tiene poca gente, pero es muy útil, lo estamos viendo, lo estamos demostrando con los vídeos diarios que hacemos. Son 3 vídeos al día donde no paramos de hablar de estas bandas y de la tremenda efectividad que tienen. Observen cómo la banda superior, en el gráfico de 4 horas del futuro, en 6.050 aproximadamente, ha estado parando todos los intentos de subida. Y no es porque la banda se forme justo encima, no. Ya estaba ahí el 6 de noviembre. Y cuando llegó el 11 de noviembre se la tragó, literalmente. Son muy efectivas. Si esta banda cae, la semana que viene, el futuro se va sin ningún género de dudas en 1200. Y además lo haría muy rápido, creo yo. Si vuelve a fallar aquí, la hemos fastidiado y volveremos a las andadas. Desde el punto de vista técnico, esta es la clave absoluta en cuanto a bolsas. Bien, pues vámonos para terminar, como todos los sábados, con el paper de Hartnett. Hartnett es de los nuestros, falla muy poquitas veces al año, todos los fines de semana tenemos su paper para poder analizar, y les digo lo de siempre, se equivocará o acertará, pero es un analista honesto que intenta ser independiente, no dejarse llevar nunca por el efecto manada, y que con sus aciertos y sus errores ayuda mucho en el análisis. Muchas gracias a Michael Hartnett por su trabajo de todas las semanas. Ahí seguiremos todo el año que viene también viendo sus papers, hasta que el cuerpo aguante. Mucha gente me pregunta que si me voy a jubilar, ya lo he dicho algunas veces. No tengo ni la más mínima intención, ni ahora ni dentro de 5 años. Además, en nuestro sector es muy frecuente que la gente tenga edades. Miren al maestro Warren Buffett, ¿no? No tengo ninguna intención. O sea, no, a mí eso de la pensión como que no. Es que además no me interesa. A mí se me queda una pensión como a todo el mundo, bastante ridiculilla, ¿no? Prefiero seguir teniendo los ingresos actuales por el trabajo, ya está, se acabó. No tengo ninguna intención. A fin de cuentas, mi trabajo se puede realizar sentado en una silla y con un ordenador. Por lo tanto, no necesito una actividad física ni nada. Tienen ustedes tostón con un servidor para muchos años. Hartnett reflexiona: criptomonedas en lo que va de año 82%, el oro 27%, bolsas más 20%, bonos de alta rentabilidad más 8%, dólar más 4,7%, cash efectivo, monetarios y demás más 4,8%. Estamos hablando en lo que va de año. Bonos con grado de inversión, es decir, bonos con rating alto, más 2,8%. Commodities, más 2,6%. Y ahora vienen las hermanitas pobres. Bonos del Tesoro, menos 1,9%. Y petróleo, menos 4,1%. Los ganadores y perdedores de noviembre, pues el Bitcoin, con ese 31%, espectacular. Ya saben que el Bitcoin, técnicamente hablando, no hace falta que les ponga el gráfico, 100.000 de resistencia, es muy redondo, tiene 5 ceros ese número, primer toque lo ha rechazado, normal, lógico, la tendencia sigue siendo alcista y le puede llevar bastantes semanas el digerir ese nivel. Incluso si escapa por encima, lo normal es que acabe por volver, porque es un nivel demasiado importante que hace ese efecto de repulsión-atracción, ¿no? Por lo tanto, 100.000, nivel clave. Valores tecnológicos especulativos, se refiere al ARK, pues 23%. Bancos, más 14%. El sector financiero lo ha hecho muy bien este mes en Estados Unidos. Pequeñas compañías, muy bien también, 10%. Las hermanitas pobres. China, 6%. Parecía que se iba a las nubes y no se está yendo a ninguna nube, ya está viniendo la duda, no se sabe. Mineras de oro, menos 8%. Sorprendente un poco esto. Renovables, menos 10%. Aquí tienen los ganadores y los perdedores. Empezamos con las reflexiones y como son bastante densas las reflexiones que hacen los 2 párrafos siguientes, voy a pedirle ayuda a mi buen amigo y fiel secretario, el ChatGPT.
Bueno, pues aquí lo tienen, la gran perspectiva. Grandes políticas, grandes movimientos, grandes riesgos. Lo que intenta es dejar claro que el panorama de inversión para el 2025 está provocado por un desacoplamiento gigantesco entre Estados Unidos y el resto del mundo. Antes hemos hablado de Europa, pero en el resto del mundo pasa un poco parecido. Las políticas agresivas de crecimiento y comercio de Estados Unidos, Trump va a tomar políticas muy agresivas en el tema de comercio, va a intentar acelerar el crecimiento, exacerbarán el auge de Estados Unidos y un colapso global, con 124 recortes en las tasas de política monetaria a nivel mundial y una reserva federal que va a seguir relajando política con una inflación algo alta, el 3%, reduciendo su tasa del 5 al 4. Llama la atención sobre el pánico político emergente en la Unión Europea y China. Anda, no lo había visto yo esto y veo que Trump coincide conmigo. La Unión Europea tenemos un problema político. Él piensa lo mismo que yo, por lo que veo. Hay un desacoplamiento ahí con la gente, con los políticos. Parece que no se enteran de nada, como que viven en otro mundo. Esto es terrible, ¿no? No están con la gente. Todo esto ocurre en un contexto de precios elevados para los bonos corporativos y las acciones. Es más probable que en 2025 veamos desviaciones del precio de 25% por encima o por debajo del valor justo en lugar de un año de... O sea, que quiere decir es que no va a ser un año de retorno a la media. Bueno, el año 2024 marcó... Bueno, aquí tienen la explicación del ChatGPT, ahora lo veo, por si lo quieren ver. El año 2024 marcó la mayor superación de rendimiento de Estados Unidos frente a Europa desde 1976. O sea, este año Estados Unidos lo ha hecho mejor que Europa de una manera tan amplia que nunca se había visto esto desde 1976. Estados Unidos es claramente excepcional frente a Europa en la década del 2020, con un crecimiento de más del doble de la Unión Europea. Estados Unidos está creciendo a ritmos del 2,3 y Europa a ritmos del 1. ¿Cómo queremos que el euro suba? Es que ni de coña. Y al final están entrando 1,1 billones en acciones estadounidenses, mientras que en Europa no solo no ha entrado nada, sino que han salido 300.000 millones. Esto explica por qué las acciones estadounidenses están en su punto más alto en 75 años frente a las europeas. Madre mía. Gráfico 5. Este gráfico de aquí es. Como ven, lo bien que lo ha hecho Estados Unidos frente a Europa no se había visto desde el año 1976. Ahí queda eso. Y aquí deja caer que en su opinión, dice, la visión más contraria para 2025 es que Europa supera a Estados Unidos. Es decir, que no es lo que piensa la gente y cree que eso podría salir bien. El ChatGPT lo dice, ¿no? Que la apuesta poco convencional sería una recuperación relativa a Europa. Yo no me fío. Yo no voy a hacer caso de esto porque no me fío. Ya lo he comentado antes. Aunque en el corto plazo, si se sellara por fin el alto el fuego en Ucrania o el mercado empezara a intuir que eso puede suceder, sí que podría ser interesante eso. Pero a corto plazo. A largo plazo yo no confío en temas de Europa. Pero a corto plazo, si se firmara la paz en Ucrania, sí que podría servir. Traducimos también este párrafo siguiente y nos dice el ChatGPT. Apuesta en grande en el 2025 siguiendo este plan estratégico. Posiciones largas en juego de auge de Estados Unidos, es decir, que sigue el excepcionalismo, y cortas en colapso global en el primer trimestre. Bueno, a partir del segundo trimestre empieza lo interesante. Según él, sería interesante ya a partir del... O sea, de momento que siga todo igual, vamos, hablando claramente. En el primer trimestre. O sea, su hoja de ruta es primer trimestre todo igual. Segundo trimestre empieza a cambiar la cosa. Aquí lo que según él hay que hacer es comprar acciones internacionales en el segundo trimestre porque la inflación va a sorprender al alza, cree él. Por lo tanto, posiciones largas en oro y en materias primas. Y una Reserva Federal más agresiva haría de los bonos del Tesoro de Estados Unidos una gran compra al 5%. Es decir, él cree que los bonos empeorarán en el segundo trimestre por una subida de la inflación, posiblemente por los aranceles de Trump, que esto llevaría a los bonos de Estados Unidos al 5% y que eso sería una gran
ocasión de compra. También dice que los riesgos de burbuja se cubren mejor con criptomonedas y acciones chinas. Y que pronostica un rendimiento superior contrario al consenso en bonos, acciones internacionales y oro frente al consenso de que quien lo va a hacer mejor es la bolsa de Estados Unidos. O sea que su hoja de ruta es todo sigue igual hasta el primer trimestre y el segundo trimestre lo más interesante sería acciones internacionales, bonos y posiciones largas en oro y materias primas. Hoy se está mojando bastante, como podemos ver. Bien, seguimos. El indicador Bull and Bear sigue bajando, está en 4,7, por lo tanto no nos invita a salir, no es un problema para los largos y al final va a acabar hasta dando señal de compra y todo, pero aún le queda. Flujos de la semana. Hemos tenido fuertes entradas de dinero en bolsa, 29.400 millones de dólares, 10.300 millones de dólares de entrada en bonos, 1.100 millones de dólares de entradas en criptodivisas, eso es mucho dinero para el tamaño de ese mercado, y 300 millones de entradas en oro. Desde el cash, salidas de 2.900 millones. Ojo, porque las criptos tienen en un rango de 8 semanas las mayores entradas de dinero de la historia, con 13.500 millones de dólares de entradas, mucho dinero. También en bolsa, si tomamos las 4 últimas semanas, sería entrada récord de dinero en bolsa. En cambio, aquí vemos cómo todo el dinero que está entrando en bolsa está entrando en Estados Unidos, porque en el resto más bien lo que tenemos son salidas. Y aquí por último, en este último párrafo, pues hace un resumen de lo que ha dicho anteriormente. Entonces él dice que cree que a lo largo del 2025, no en el primer trimestre, pero sí a lo largo del 2025, va a acabar por hacerlo mejor los bonos, los valores internacionales y el oro contra el excepcionalismo de Estados Unidos, es decir, el consenso de que Wall Street lo va a hacer mejor. A ver, a mí me da miedo meterme en Europa, es evidente, pero esto tampoco está tan lejos de lo que estábamos diciendo, ¿no? Que en enero la hoja de ruta puede ser bueno, pero que en un determinado momento, este año que viene, puede tener malos episodios, no ser tan fácil, desde luego. Pero bueno, estas son sus recomendaciones. En primer trimestre, por lo tanto, pues más o menos igual, y a partir del segundo trimestre, compra de valores internacionales es lo que recomienda en Europa y en Asia, ya que cree que va a haber problemas, lo ha comentado antes, con la inflación y demás. Largo de oro y largo de commodities en 2025, apostando a una subida sorpresa de la inflación. Es otra de sus apuestas. Y recomienda, yo también me parece que esto es un acierto, recomienda comprar si los bonos americanos del Tesoro llegan al 5%. Por una razón muy sencilla, tiene aquí toda la razón, porque es un nivel que va a producir, aquí está en la opción C, que va a producir que el gobierno tome medidas imaginativas para reducir el déficit presupuestario. Y aquí da una posible solución, ¿no? Con una empresa que favorezca pues los préstamos en la vivienda, una serie de cosas. Por último, largos de criptomonedas y largo de China sería una forma de protegerse contra las burbujas. Y vuelve a decir que la inteligencia artificial y los 7 magníficos podrían estar entrando en una burbuja, y él considera que este es el mayor riesgo de cola en 2025. Esto, como he empezado yo el vídeo, si recuerdan, al final suelo tener opiniones bastante parecidas a las de Janet de muchas cosas. Él, aquí con esta frase final ahí como dejada de la mano de Dios, deja caer eso. ¿Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? 7 magníficos. Un gran riesgo de cola, que digan basta y que digan hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. Pero que es un riesgo, es evidente. ¿Que pueden seguir subiendo todo el año? Claro. Pero que es un riesgo, es algo evidente y no se lo podemos negar a Harnett. Así que, pues según él, si se viera que hay ya pinta de burbuja en los 7 magníficos, la mejor cobertura sería largo de criptomonedas
largo de bolsa china. Aquí tengo yo mis dudas también, porque el Bitcoin, por ejemplo, está mostrando mucha correlación, ¿no?, con el Nasdaq cuando baja y cuando sube últimamente. Tendría que romper esa correlación, que puede ser también, pero no sé, habría que ver. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos particulares, pues les veo mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos y el lunes volvemos con los vídeos de diario. Posiblemente esta semana, ya saben que un día, como les he comentado al principio, tendré que ir en un larguísimo viaje por carretera, son 14 horas de coche más o menos, laborable, porque tengo que irme cuando se vaya el camión de las mudanzas y tiene que venir en día laborable. Siempre viajo los domingos para no molestar y no perder trabajo, pero esta semana puede que algún día de la semana falle con algún vídeo o con todos, pero bueno, el resto seguirá siendo normal, ya lo iremos comentando. Muy feliz Navidad a todos, aprovechen el fin de semana, aprovechen para estar con sus amigos y seres queridos, que es lo mejor que tenemos en el mundo. Recuerden que todo lo que he dicho puede estar equivocado, que yo soy uno más, que me equivoco más con la escopeta de feria. No me hagan caso ni a mí ni a nadie, hagan su propio análisis, que es el único que vale. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por haber estado ahí durante toda la semana. Les deseo muy buen fin de semana. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta pronto.